Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio en la serie de Proverbios. Bienvenido, Pastor Daniel Loredo, al programa Lecciones para Vivir. Gracias por acompañarnos en estos comentarios. ¿Cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Sí, Obed, pero primeramente me permito saludar a nuestros amables televidentes que nos permiten entrar a sus casas. Gracias por su sintonía a este programa, hermanos. La lección de hoy lleva por título Vivir por Fe. Y el propósito es entender que la manera de vivir de una persona sabia es el resultado de una comunión permanente con Dios. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes bendiciones y solicitamos de ti que estés con nosotros al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. En el siglo XIX, John Wanamaker abrió una tienda de departamentos en Filadelfia. En pocos años, su negocio se había convertido en uno de los negocios de mayor éxito en la nación. Pero ser gerente de su tienda no era su única responsabilidad. También fue electo director general de Correos de Estados Unidos y era el superintendente de la escuela dominical más grande del mundo en la iglesia presbiteriana. Cuando alguien le preguntó cómo es que podía llevar a cabo tantas responsabilidades, todas al mismo tiempo, él respondió: cuando yo era muy joven, leí en la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y explicó: la escuela dominical en mi iglesia es mi negocio. Todo lo demás son las cosas añadidas. Una evidencia del deseo de Wanamaker de mantener la obra de Dios como prioridad en su vida fue un cuarto que construyó a prueba de ruido en su tienda. Allí pasaba 30 minutos todos los días orando y meditando en la palabra de Dios. Él había colocado sus prioridades en el orden correcto. ¿No te parece interesante, Daniel? ¿Sabes, Obed? Esto me recuerda al dueño del restaurante Chick-fil-A. Desde que Truett Cathy abrió su primer restaurante en 1946, su política de cerrar los domingos es tan parte de su cadena como lo es su famoso sándwich de pollo. Truett es un sincero cristiano observador del domingo. Y muchos no entienden cómo puede cerrar sus restaurantes en uno de los días más ocupados para el negocio de la comida. Pero a veces vende más en 6 días que muchos otros negocios venden durante los 7 días. Hoy tiene más de 1,850 establecimientos en Estados Unidos y todos cierran en domingo como testimonio de su fe en Dios. Dice que el propósito de su compañía es glorificar a Dios siendo un mayordomo fiel de todo lo que nos ha confiado y ser una influencia positiva para todos los que tienen algún contacto con Chick-fil-A. Truett desea que al dar a sus empleados el día libre, utilicen el domingo para la familia, para adorar a Dios y para descansar. Atribuye el éxito de su compañía a las bendiciones de Dios y se mantiene firme en su decisión de no abrir el domingo. Qué buen testimonio, Daniel. Nosotros sabemos por el cuarto mandamiento que Dios desea que guardemos el séptimo día, sábado. Pero con cuánta facilidad lo pisoteamos. Y este hombre que tiene los días volteados, cuán leal es en observarlo. Daniel, esto debiera ser una gran lección
para nosotros. ¿No es esto realmente vivir por fe? ¿Cómo podemos vivir por fe nosotros? Vivir por fe es caminar con Jesús haciendo las cosas que Él desea que hagamos y dejarle a Él las consecuencias. Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. No vivimos basados en nuestros sentidos, sino con nuestra confianza puesta en Dios. El comportamiento de una persona sabia es el resultado de una vida de comunión permanente con la fuente de la verdadera sabiduría, que es Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Vivir por fe es alimentarse cada día de la palabra de Dios y hacer su voluntad. Gracias, Daniel. Un hombre de negocios conocido por su crueldad le dijo al escritor Mark Twain: antes de morir voy a hacer un peregrinaje a la Tierra Santa. Subiré al monte Sinaí y desde allí leeré en voz alta los 10 mandamientos. A lo que Mark Twain le respondió: yo tengo una mejor idea. ¿Te pondrías quedar aquí en Boston y guardarlos? Hace algunos años, una encuesta de Gallup reveló que el 85% de los americanos creen que los 10 mandamientos aún están en vigencia, pero solo el 15% de los encuestados podrían citar 5 de los 10 mandamientos. Con razón, muchos no saben cuál es la voluntad de Dios, y esta sección se titula Guardar la ley. Daniel, ¿qué nos dice Proverbios acerca de la importancia de la ley en nuestra manera de vivir? De las 13 veces que aparece la palabra Torá en el libro de Proverbios, 4 se encuentran en el capítulo que estamos estudiando en esta ocasión. Veamos 3 puntos que se mencionan en Proverbios 28 del 4 al 7 y luego el 9. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En cuanto al primer punto mencionado en el versículo 4, dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1060, solo el que ha rechazado la autoridad de la ley se complace en el éxito de los impíos. Este pensamiento lo encontramos en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los que cumplen con los 10 mandamientos defienden su origen divino y su vigencia. Jesús mismo los cumplió y dijo que nunca pasarían de moda. El segundo punto en este pasaje es que el que guarda la ley de Dios es hijo prudente. Este es el sabio de Proverbios, que vive de acuerdo con la voluntad de Dios porque conoce que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El tercer punto está en el versículo 9 y es una advertencia terrible. Nos dice que la oración del que no obedece la ley es abominable para Dios. El hecho de que el que aparta su oído para no oír la ley desea orar sugiere que se trata de una persona religiosa, pero no permite que la ley de Dios lo dirija. Muchos quieren servir a Dios, pero a su propia manera. Muchos dicen que los 10 mandamientos fueron dados para guiar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos a Jesús y ya no necesitamos la ley. Con la excusa de que no podemos guardar la ley de Dios perfectamente, deciden que no se tiene que obedecer. Pero aquí Salomón nos dice que Dios rechaza el servicio de los que conocen la ley de Dios y la quebrantan deliberadamente. La actitud de alguien que conoce la voluntad de Dios y no la hace es una actitud de obstinación y rebeldía. Dios no puede pasar por alto su comportamiento. Es cierto. Gracias, Daniel. Se le preguntó a una violinista muy sobresaliente acerca del secreto de su éxito y ella respondió utilizando 2 palabras: descuido, planeado. Y entonces lo explicó: había muchas cosas que exigen mi tiempo. Después del desayuno lavaba los platos y al regresar a mi cuarto tendía mi cama, ordenaba el cuarto, sacudía los muebles y hacía todo lo que me parecía necesario.
Después de terminar mi trabajo, me dedicaba a la práctica de violín, pero me di cuenta que este programa de trabajo no me permitía avanzar con mi violín, todo lo que yo quería. Así que revertí mi programa y comencé a hacer las cosas al revés. Decidí deliberadamente descuidar todo lo demás hasta terminar el tiempo de mi práctica, y a este programa de descuido planeado se debe el secreto de mi buen éxito. Esta sección se titula Buscad al Señor. Daniel, ¿cuál es la importancia de la ley en nuestra búsqueda de Dios? ¿Qué es lo que hace que la Torah sea efectiva? Bueno, pues sabemos que la ley señala el pecado. Dice Romanos 7:7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. La ley no nos salva, al contrario, nos condena, nos muestra el pecado y, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí está la importancia de la ley en nuestra búsqueda de Dios. La ley señala a Jesús para que podamos ir a Él y ser justificados por la fe. Ahora, lo que hace que la Torá sea efectiva es que proviene de Dios. No son preceptos humanos, sino divinos. Büchner describe la ley de Dios de la siguiente manera. Básicamente hay dos clases de leyes. La primera clase es la ley de cómo deben ser las cosas. Un ejemplo es, no traspases. Y esta orden debiera obedecerse para vivir en paz con los demás. La segunda clase de ley es la ley como son las cosas. Un ejemplo de esta ley es la ley de la gravedad. Simplemente existe, porque así es. Tradicionalmente se ha presentado la ley de Dios como perteneciente a la primera categoría, como un compendio de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Esto ha sido obra de moralistas, y cuando obedecemos nos llevamos bien con otros. Pero la ley de Dios en sí pertenece a la segunda categoría, porque es obra de Dios. Su principio es el amor y Dios la graba en nuestros corazones. Lo explica el apóstol Juan con 10 palabras en 1 de Juan 3:14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo aceptemos o no? Así es. Y agrega Büchner, si no lo crees, lo puedes poner a prueba, de la misma forma en que si no crees en la ley de la gravedad, puedes brincar de la ventana de un 10º piso. En ambos casos, Obed, la falta de fe te lleva a la muerte. Es cierto, Daniel. Allí mismo en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 5, dice Salomón, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El comentario bíblico adventista dice acerca de esto en el tomo 3, página 1060. Los que rechazan la vigencia de la ley de Dios no pueden ver la diferencia entre el bien y el mal, pero el Señor asegura a los que se someten a su conducción, que los llevará por buenos caminos. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, y esta la recibimos por la fe. Pero una vez que somos salvos, debemos andar en los caminos de Dios, y esto no es otra cosa que guardar los mandamientos de Dios. Es fácil de entender, pero solamente para los que buscan al Señor. Ahora vamos a entrar en otro tema. Esta sección se titula Palabras a los ricos. Daniel, ¿cuál es la advertencia que nos hace el apóstol Juan en su segunda carta, el segundo capítulo? ¿Cuál fue la advertencia de Salomón a los ricos o a los que se creían ricos o se quieren hacer ricos? Bien, vamos a lo que dice 1 de Juan 2, 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir esto, que los hijos de Dios debemos mantenernos pobres o que es malo ser ricos. No, Job se cuenta entre los hombres más ricos del mundo y era varón perfecto y recto delante de Dios. Abraham fue un hombre muy rico
y se consideró el amigo de Dios. Dios le dio al rey Salomón muchas riquezas, además de sabiduría. Cuando en 3 de Juan 2:2 el apóstol le escribió al amado Gallo, le dijo: yo deseo que estés prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que Dios nos pide es no amar al mundo. Cuando las riquezas o cualquier otra cosa ocupa un lugar en nuestras vidas más elevado que Dios, es cuando está mal. Salomón dio varias advertencias en cuanto al dinero. Veamos algunas de ellas. La primera está en Proverbios 28:8. Dice, en la versión del lenguaje actual: al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios desea que cuidemos de los pobres. La primera advertencia es no volverse rico con el sufrimiento de los pobres, prestando dinero a intereses altos, aprovechándonos de las circunstancias negativas para sacar del pobre todo lo que se pueda. La segunda advertencia la encontramos en Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. En otras palabras, podemos hacernos ricos, pero sin dejar de ayudar al necesitado. Es más, mientras más ayudamos al necesitado, mejor nos irá a nosotros. La tercera advertencia la leo en Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si trabajamos con entusiasmo, llegaremos a tener lo necesario. Mientras más diligentes seamos, más vamos a obtener. Los ociosos nunca alcanzarán las riquezas. La cuarta advertencia está en Proverbios 28:20 y 22. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El consejo es no tratar de hacerse rico de la noche a la mañana, porque se puede caer en el terreno de la deshonestidad, el robo y la avaricia. En la vida seguimos la ley del crecimiento. Las cosechas no se dan de la noche a la mañana. Una empresa no comienza generando riquezas de un momento a otro. Hemos de trabajar duro y ser pacientes, confiar en Dios y Él nos recompensará. Recordemos, Obed, que lo que condena la Biblia no es el dinero, sino el amor al dinero. Correcto. Dijo Peter Marshall: da de acuerdo a tus utilidades. No vaya a ser que Dios haga que tus utilidades sean de acuerdo a lo que das. Gracias, Daniel. Se cuenta que un día el duque de Wellington quedó en su iglesia para tomar la comunión. Un hombre muy pobre caminó por el pasillo opuesto hasta llegar a la mesa de comunión y se arrodilló cerca del duque. Inmediatamente se sintió tenso en el ambiente. Alguien se acercó al hombre y le dijo que se retirara del duque o que se levantara y esperara hasta que el duque hubiera tomado el pan y el vino. Pero el gran líder se dio cuenta de lo sucedido y tomando la mano del hombre pobre para que no se levantara, le dijo en tono de reverencia: no se mueva. En este lugar usted y yo somos iguales. Ya sea una lección anterior, vimos que todos los hombres somos iguales, porque todos fuimos creados por Dios. Esta sección se titula Manual para los pobres. Daniel, ¿qué 3 cosas en cuanto a los pobres señala Salomón en esta sección? Bien, recordemos que Jesús dijo que en esta vida siempre existirá la pobreza. A veces es el fruto de la ociosidad, pero muchas veces es el fruto de la ignorancia. Lo primero que notamos en esta sección es lo que notó el duque Wellington: los pobres y los ricos son iguales delante de Dios. Dice Proverbios 29:13, el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Y Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Somos iguales porque todos fuimos creados por Dios con el mismo valor. Por eso ni el rico debe sentirse superior, ni el pobre debe sentirse inferior. La segunda cosa que aprendemos aquí está precisada en Proverbios 28:3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Duncan explica que
El pobre tiene los mismos deberes que el rico. La Biblia no solamente dice al rico cómo tratar al pobre, sino que le dice al pobre cómo tratar a los ricos. El hecho de ser pobre no excusa a nadie para ser deshonesto o inmoral. La parábola de los dos deudores ilustra el hecho de que no es solo deber del rico perdonar, sino también de los pobres. El deudor pobre que fue perdonado mucho no quiso perdonar a su consiervo lo poco que le debía. Por lo tanto, sería echado a la cárcel. El que haya sido oprimido a alguno no le da derecho a oprimir a otros. Delante de Dios, tanto ricos como pobres tienen las mismas responsabilidades. Son gobernados por los mismos principios. Y algún día todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. La pobreza no es excusa para faltarle al prójimo, ya sea a la familia o a la sociedad en general. De hecho, Obed, ¿sabías que los pobres ayudan muchas veces más al necesitado que los ricos? En la revista Señales de los Tiempos, en inglés de marzo de 1993, página 7, se informó que en 1992 los hogares más pobres de Norteamérica dieron a causas necesitadas el 5.5% de sus entradas, pero de los hogares más ricos solo donaron 2.9% de sus entradas. El tercer mensaje de Salomón con relación al pobre está en Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. O sea, los justos pobres son mejor que los ricos impíos. El pastor Bullón comenta: la integridad difícilmente te llevará a la pobreza. Pero si así fuera, es mejor dormir de noche con la conciencia en paz que pasar la noche entera con una cama de sábanas de seda y almohadas de plumas sin poder dormir. Mira, Obed, en esta época en la que de por sí ya hay tanto insomnio, un buen sueño con la conciencia tranquila no tiene precio. Y este se logra siendo íntegro. Gracias, Daniel. Henry Beecher era un pastor sobresaliente en los Estados Unidos. En cierta ocasión se le invitó a una reunión del club ateo en la que hablaría el agnóstico Roberto Ingersoll. El señor Ingersoll atacó el cristianismo, se burló de la fe y de todo lo sagrado. Se sentó muy satisfecho en medio de fuertes aplausos. Entonces se dirigió al pastor Becker y le preguntó: Becker, ¿tiene algo que decir en defensa del cristianismo? El pastor Becker se levantó y comenzó diciendo: señores y señoras, me perdonarán si parezco estar bastante alterado. Resulta que al venir hacia esta reunión, presencié algo que me dejó atónito. Vi a un hombre ciego parado en la esquina y a un niño que le iba a ayudar a cruzar la calle. Pero en ese momento llegó un rufián grande y fuerte, empujó al muchachito, cogió las muletas del ciego y las hizo pedazos. Luego tiró el ciego al suelo y lo golpeó sin misericordia. Ingersoll se levantó muy enojado y preguntó: señor Becker, ¿sabe usted quién es el predicador? Y le respondió: fue usted, señor Ingersoll. Los seres humanos son como un pobre ciego que mendiga. Tiene un poco apoyo en esta vida y muy pocos que le brindan ayuda. Pero, ¿qué es lo que usted hace, señor Ingersoll? Usted les quita la poca esperanza que tienen y a los que tratan de ayudarle. Usted los echa a un lado. Usted es el hombre Ingersoll que saca la esperanza de los corazones de los pobres, de la pobre gente que desea algo mejor que lo que este viejo mundo jamás pueda ofrecerle. Esta última sección se titula Amar la verdad. Daniel, ¿en qué se enfoca la última parte de esta lección y qué implica? Esta parte se está enfocando en la educación de nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos amor por la verdad. Como Jesús es la verdad, enseñar a otros a amar la verdad es enseñar a amar a Jesús. Este debe ser nuestro enfoque en la educación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que implica educar a nuestros hijos? Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por mucho tiempo los educadores desecharon el castigo como medida educativa, pero muchos educadores modernos
cristianos se han dado cuenta que Salomón tenía razón en cuanto a la disciplina. Dice Salomón que la corrección da sabiduría. Esto no implica maltrato ni abuso físico. Dos cosas importantes en la educación son el amor incondicional y límites o reglas. Los niños deben aprender que no pueden hacer todo lo que se les ocurre. Debemos enseñar a nuestros hijos con amor el concepto de que existen reglas en el hogar y en la sociedad, y que es nuestro deber obedecerlas. Gracias, Daniel. Haz un resumen de esta lección, por favor. ¿Cómo no, Obed? Tengo 5 puntos de resumen. El comportamiento de la persona sabia de Proverbios es el resultado de vivir por fe, o sea, de alimentarse cada día de la palabra de Dios y hacer su voluntad. Segundo, Salomón nos recuerda que la ley de Dios es tan importante que la oración de quien no guarda la ley es abominable, y que aunque la ley no nos salva, nos dirige a Cristo, quien sí puede y desea salvarnos. Tercero, Salomón nos dice que no debemos hacernos ricos a costa de los pobres, ni tratar de llegar a ser ricos de la noche a la mañana. Y si llegamos a ser ricos, no debemos olvidar de ayudar a los pobres. Cuarto, Salomón nos dice que los ricos y los pobres son iguales y tienen las mismas responsabilidades, pero que es mejor ser justo pobre que un rico impío. Y quinto, hemos de ser consistentes en la disciplina y disciplinar con amor. Y nuestra enseñanza debe ser por ejemplo y por precepto. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.